El Ministerio de Visitación a Enfermos Jehová Rafa del Centro Cristiano de Amor y Fe presenta Testimonios del Amor de Dios. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 4:2. Testimonios del amor de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Qué privilegio poder una vez más estar con ustedes, amados televidentes, en este espacio, Testimonios del amor de Dios, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Así que bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta nueva emisión. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos sintonizan a través del canal 595 en Cali, aquellos que nos siguen a través de la www.canaltelefamilia.com. Un saludo muy especial para aquellos que ya han descargado la aplicación en sus celulares. Que el Señor les bendiga en esta mañana a aquellas amas de casa, a aquellos que están en sus lugares de trabajo, en sus casitas. Bueno, que el Señor sea derramando de sus bendiciones sobre ustedes, sobre su familia, sobre su casa. Un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando aquí en Cali, aún en los sectores circunvecinos, en las regiones, veredas, corregimientos. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan desde cualquier lugar de esta nación de Colombia y aún desde cualquier lugar del mundo a donde llega la señal vía internet por la gracia de Dios. Dios hace a los vientos sus mensajeros y la palabra de Dios no está presa, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos la libertad de poder hablar de Dios y Dios ha puesto pues todos estos medios, la televisión, la radio, el internet, para la gloria de Dios. Todo fue creado para la gloria de Dios. Todo lo hizo Él con un propósito. La ciencia es de Dios, la medicina es de Dios y todo fue creado para la gloria de nuestro amado Dios. Así que bueno, le bendecimos y hoy me acompaña mi amada esposa. Dios le bendiga. Tesoro, ¿cómo está? Bien, Tesoro, igualmente saludamos, como decía mi esposo, a todos los que nos están en este momento acompañando, pero también queremos darle un saludo muy especial a todos aquellos que están cumpliendo años. Hoy es 1 de septiembre, un nuevo mes que el Señor nos regala por su gracia y su misericordia, y declaramos sobre todos esos cumpleañeros que va a cumplir años durante todo este mes de septiembre. Declaramos paz y larguras de días de parte de nuestro Señor Jesucristo y declaramos la victoria sobre cada área de su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también queremos dirigirnos a aquellas personas que en el día de hoy han tenido pérdidas, que lastimosamente empezando este mes de septiembre han tenido pérdidas. Pronto han perdido un ser querido, a sus padres, a su madre, a su hermano, un amigo, un hijo. Hoy les bendecimos declarando la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, declarando fortaleza de parte del Señor, declarando que el Espíritu Santo es propicio para consolar sus almas, y declaramos también, amor, que ellos son consolados por el Señor y que el Señor llena cada vacío de sus corazones, esa ausencia que deja ese ser querido. El Señor viene y la suple en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también declaramos que hoy es un día de victoria sobre aquellos que están esperando una sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que el Espíritu Santo, ahí donde tú estás, te va a ministrar, y por el poder de la palabra tú vas a recibir un milagro de parte del Señor en tu área espiritual, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, en tu cuerpo, en las diferentes áreas de tu vida. Pero declaramos la sanidad del reino, la sanidad que Cristo ganó en la cruz del Calvario por ti, esa sanidad que por el Espíritu Santo se impartía sobre todos aquellos que están esperando ese milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, y antemano lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Este es el día que el Señor nos ha regalado por su gracia. Y como es un nuevo día y estamos estrenando nuevas misericordias, pues Dios hoy tiene nuevas bendiciones para usted. Aleluya. Amado televidente que nos estás viendo en esta hora, yo sé que si usted nos está sintonizando, yo quiero decirle que no es casualidad, es un propósito de parte de Dios, y Dios le va a bendecir grandemente. No sé qué situación usted ha estado viviendo, enfrentando a nivel familiar, pero hoy desatamos en el nombre de Jesús sobre su vida la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Declaramos que la gloria de Dios está sobre su vida, sobre su familia, y que sobre todo la paz de Dios, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, guarda su mente y guarda su corazón. Reciba la paz de Dios. Usted que está tal vez desesperado con pensamientos aún de suicidio, reciba la paz de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios tiene el control. Ese problema, por muy difícil que aparenta ser, no es imposible para que Dios lo solucione. Lo importante es que usted ponga su fe
y su confianza en Dios. No deje de confiar en el Señor, no deje de esperar en Dios, porque todo problema tiene solución en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada imposible para Dios. Así que deposite su fe en el Señor Jesús. Ese problema que parece tan grande, que parece imposible solucionar, tal vez un problema económico, una deuda gigantesca, tal vez un problema de salud, tal vez un problema con un hijo, tal vez algo que usted está atravesando y usted dirá, tal vez nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Yo quiero decirle que el Señor sí sabe lo que usted está enfrentando y Dios conoce esa situación, Dios conoce tu corazón. Y si tú te humillas delante del Señor Jesucristo, si te humillas con todo tu corazón, Dios va a ser propicio a tu necesidad y vas a ver un milagro de parte de Dios en el nombre de Jesús. Así es, igual la Escritura dice que al que Él viene, Él no lo echa fuera. Si la Amén. persona tiene la disposición en su corazón y tiene verdaderamente esa decisión en su corazón de acercarse a Dios, de venir al Señor, hay una palabra que Dios nos enseña a través de las Escrituras, es que el que viene al Señor, el que se acerca al Señor, Él no lo echa fuera. Dios siempre tiene sus manos extendidas para recibir a las personas que quieren acercarse a Él, no importa su condición, su tamaño, su peso, su estatura, su raza, su color, no importa si es sabio, digamos, en su entendimiento, pero Dios siempre le va a extender su mano para recibirle. Lo importante es tomar la decisión y correr a la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra fe. Amén. Y Él siempre te va a recibir, nunca Dios te va a rechazar, Él siempre va a estar dispuesto a acogerte con sus brazos de amor. Gloria a Dios, así es. Le damos toda la gloria al Señor por este tiempo. Es una nueva misión por la gracia del Señor. Y bueno, queremos compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón con todos ustedes. Y para eso quiero pedirle que me acompañe. Si usted tiene su Biblia a la mano o tiene su Biblia virtual, la tiene en su celular, bueno, acompáñenme a lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Hoy por la gracia de Dios tenemos acceso a la palabra de Dios. Es tan fácil poder nosotros acceder a una Biblia. La podemos conseguir física, la podemos descargar en el celular, la podemos descargar, bueno, en las tablets, en los iPads. Bueno, por la gracia de Dios tenemos muchas bendiciones, tenemos este privilegio de poder nosotros escudriñar la palabra de Dios. Si queremos hablarle de este tema, tesoro, queremos compartir con usted lo importante que nosotros abrir la palabra de Dios, nosotros escudriñar la Escritura. Sí, la palabra dice en Juan, en el capítulo 17, es una oración extensa, de las oraciones más largas que el Señor Jesucristo y que están registradas en la Biblia, es este capítulo 17 de Juan. El Señor Jesús está orando al Padre por nosotros, por la iglesia, para que el Padre nos guarde. El Señor Jesús le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes de todo mal, que los guardes del mundo. Y en medio de esta oración quiero leer algunos versículos. Desde el versículo 1 dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el versículo 3, note lo que dice la Escritura. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, la palabra dice que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos nosotros a Dios? Pues a través de su palabra, a través de la Escritura. Cada que yo abro la Biblia, cada que yo escudriño la palabra y que yo empiezo a ahondar en lo que dice la Escritura y le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me revele la palabra, yo voy a conocer el carácter de Dios. Yo voy a conocer quién es Dios, cuál es su propósito para mi vida, qué piensa Dios acerca de mí, cuáles son los planes de Dios para mi vida. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero no escudriñan la palabra, no leen la Biblia. Para nosotros tener una revelación más profunda de Dios, tenemos que conocer qué dice la Escritura. Porque la palabra de Dios dice que ella es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mismo Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Así que
Cada que nosotros leamos la Biblia es importante, amado televidente, que usted lea la Biblia con la dirección del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios fue quien inspiró a todos esos hombres de antaño para escribir este precioso libro. Muchos han leído la Biblia como un libro más. He escuchado, por ejemplo, frases de gente que dice: yo me he leído la Biblia como 3 veces y no la he entendido. Bueno, quiero decirle que para usted y yo entender la Biblia tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo, quien fue quien la inspiró. Mire, es tan precioso este libro. La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1600 años, aproximadamente por 40 autores. La Biblia, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes idiomas. Y lo más tremendo es que la Biblia está unida desde Génesis hasta Apocalipsis. Es tremendo este precioso libro, la palabra de Dios. Igual, amor, dice algo importante, cuando dice tú que el Espíritu Santo nos la enseña, nos la revela. La misma Biblia dice que el Señor nos dejó el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que toma lo del Padre y nos lo da a conocer. O sea, la única persona aquí en la tierra es el Espíritu que conoce realmente al Padre, que conoce verdaderamente su carácter, que conoce verdaderamente esas cualidades, es el Espíritu de Dios. Y por eso cada día nosotros tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que toma lo del Padre y nos lo da a conocer, para que nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra podamos conocer a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, como dice las Escrituras. Amén. Así que nosotros no podemos leer la Biblia por leerla, como fuera un libro más, un cuento más, una historia más. O sea, la Biblia tenemos que leerla en conexión con el Espíritu Santo. Así Para es. yo entender lo que dice la palabra de Dios, tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo, quien fue quien la inspiró. Así el Espíritu. es. Mira, este libro es tan precioso que ha cambiado muchas vidas, ha transformado matrimonios, ha restaurado matrimonios, ha cambiado hogares, personas han salido de problemas de adicción, han sido libres por el poder de la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de hablar. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. La palabra de Dios cambia vida, transforma vida. Si alguien le dice a usted que es que la Biblia fue inspirada por hombres, que es un libro como todos los demás, y muchos ponen como en duda la veracidad de las Escrituras, confíe en lo que el Señor Jesucristo dijo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. O sea, el Señor Jesucristo marca un precedente. De hecho, Él es el mismo autor de la salvación. Él es el autor de la vida. Amén. De hecho, Jesucristo mismo es la palabra. verbo. Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Así y es. se manifestó entre nosotros. Jesucristo es la palabra. Cada que usted abre la Biblia, usted está conociendo a Cristo, usted está leyendo a Cristo. En cada página de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo, porque Él es el autor de la salvación, Él es el autor de la vida. Él es el que le da vida por el Espíritu Santo a todo lo que está escrito en la palabra. Así Tremendo es. que por años, tesoro, el diablo ha querido atacar lo que dice la palabra, ha querido atacar las Escrituras, ha querido sacar la Biblia de los colegios, de los hospitales. Eso ha sido un ataque tremendo en contra de la palabra, una persecución, porque es la voz de Dios escrita. Por eso decía un predicador: si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta, porque es que está la voz de Dios. Así es la palabra, es la voz de nuestro Dios. Fue el manual de vida que Jesucristo nos dejó, que el Padre nos dejó, para que nosotros aprendamos cómo vivir, qué tenemos que hacer, cómo guiarnos en medio de un mundo que está desorientado, un mundo que va en un camino de perdición. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos un camino de paz, un camino de salvación, un camino que nos conduce a la vida eterna. Así es, y algo importante, que la palabra juntamente con el Espíritu, que el Espíritu le da vida a la palabra, es que la misma palabra nos lleva a conocer a Dios, la misma palabra nos lleva a intimidar con Dios de tal manera que nosotros le podemos conocer, no en su totalidad, porque como dice la Escritura, conocer a Dios es la vida eterna. Es importante que la palabra conocer en el hebreo es yudá, que significa experimentar. Y vemos a traer en el contexto bíblico, la palabra conocer en el contexto bíblico es tener un encuentro cara a cara con una persona. Y la Biblia está Diseñada. no, la Biblia muestra, nos registra la Biblia de hombres y mujeres
que verdaderamente tuvieron una experiencia con Dios, más que una experiencia, un encuentro real y personal con Dios, que le conocieron, ¿sí? Cada uno tiene una historia personal con Dios. Por ejemplo, nosotros podemos orar por ti para que seas sano, podemos orar por ti para que el Espíritu Santo en su gracia se manifieste a través de su poder, obre un milagro a favor de tu vida. Pero algo que nosotros como seres humanos no podemos hacer por ti es que tú conozcas a Dios por nosotros. Tú vas a conocer a Dios a través de las Escrituras, y por el Espíritu Santo es necesario que tú tengas un encuentro real y personal con nuestro Señor Jesucristo. Como decía anteriormente mi esposo, hay muchas personas que dicen conozco a Dios, pero están llenos de conocimiento, están llenos de letra, están llenos de pronto de frases que otras personas le han dicho para ellos que es Dios, y eso se han llenado y por eso dicen que conocen a Dios. Pero conocer a Dios, como le permitió Dios al profeta Isaías, que tuvo un encuentro con la santidad de Dios de tal forma que dijo, ay de mí que soy muerto, porque era hombre pecador. Y cuando se encontró cara a cara con esa presencia de Dios y con la santidad de Dios, conoció una faceta de Dios, su santidad. Y nosotros todos los días tenemos que hacer como dice las Escrituras, entrar a ese lugar secreto, cerrar la puerta, que es el cuarto, la habitación, el lugar que tú has apartado, y ahí leer las Escrituras, pero también decirle al Espíritu de Dios que te lleve a conocer a Dios de tal manera que tú puedas tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, con el único Dios verdadero. Como decía mi esposo, el verbo que cambia vida, que transformas vida. Y es importante esto, porque realmente conocer a Dios es que tú tengas, nuevamente te lo digo, tu propia historia, tus propias vivencias con el Dios real, con el Dios verdadero, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos a través de las Escrituras, amor, si tú no lo recuerdas, el apóstol Pablo, que antes era Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Él tuvo un encuentro con Jesucristo cuando iba para Damasco en la persecución de los cristianos, pero después de ese encuentro, él conoció de tal manera al Señor que él dijo que todo lo tenía por basura, porque él verdaderamente lo que le importaba era conocer a Cristo. Sí, claro, cuando ya uno se encuentra esa gran verdad, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, ya todo lo demás uno lo estima como pérdida, como dice el apóstol Pablo. Como un segundo plano. Tú dijiste algo importante, tesoro, cuando Isaías tuvo la revelación del trono de Dios, él tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Hoy en día en muchos lugares se habla de Dios y se escriben muchos libros acerca de Dios, y la gente lee muchos libros que hablan de Dios, pero lamentablemente muchas personas se han dejado, digamos, ¿cómo se dice?, influenciar por escritura, por literatura, que muestran a un Dios que no es el Dios que está registrado aquí en la palabra. Para nosotros conocer quién es Dios y para conocer el propósito de Dios, para conocer su santidad, para tener un encuentro con el Señor, necesitamos conocer la Biblia. Así es. Yo quiero decirle, y con todo respeto, porque yo sé que a muchos les gusta leer, de hecho, a mí me gusta leer, y mi esposa también devora libros y nos gusta leer, pero con todo respeto quiero decirle a todos los que nos escuchan, a los que nos están viendo, que la palabra de Dios es suficiente. Nosotros no tenemos necesidad de estar buscando y leyendo y que voy a mirar en tal libro que me recomendaron, que porque ese libro habla claramente de quién es Dios y que voy a ir a tal lugar. La Biblia es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente para revelarte la Escritura y qué es lo que dice la palabra acerca de Dios. Tú puedes alimentar tu estudio de la palabra con comentarios, tú puedes alimentar tu lectura diaria con otro libro, no está mal hacerlo. Tú puedes alimentar tu crecimiento espiritual con material cristiano, lo puedes hacer. Pero quiero decirte que la palabra de Dios es suficiente. Todo lo demás es importante y tú lo puedes utilizar, pero teniendo en cuenta que lo que Dios dijo en su palabra es suficiente para nosotros. No cambiar la Biblia por un libro. Exactamente. O no dejar la Biblia a un lado y enfocarse simplemente en las enseñanzas de otra persona. Sí, y ha pasado, tesoro, que muchas personas cuando se ponen a estudiar otros temas, otras cosas, terminan diciendo, no, es que la Biblia tiene errores, que es que la Biblia tiene cosas que tienen, yo no sé, que se equivocó tal persona que dijo esto, y empiezan a mirar una cantidad de cosas a la palabra de Dios y empiezan a dudar de lo que está escrito aquí. Es muy peligroso, porque es que este es un fundamento de fe. Cristo es la simiente, nuestro fundamento y su palabra.
Y si yo dudo de lo que Dios dice en su palabra, pues entonces estoy poniendo en riesgo mi salvación. Porque Apocalipsis lo dice muy claro, cualquiera que añade, cualquiera que quite de lo que está escrito en este libro de la ley, dice que su nombre será borrado del libro de la vida. Mire lo delicado que es esto. Cuando una persona empieza a dudar de lo que dice la Escritura y a quitarle, a ponerle, a decir que es que está mal, puede estar arriesgando de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Usted defienda la palabra de Dios, crea que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, que lo que Dios dijo ciertamente tiene cumplimiento. Así que bueno, ya el tiempo se nos está yendo, amor, por causa de que tenemos una programación y tenemos un testimonio que queremos compartir con ustedes, un testimonio de restauración de una pareja que por la gracia de Dios hemos tenido aquí testimonios de sanidad, de liberación, hemos tenido testimonios de restauración familiar. Hoy tenemos otro testimonio de restauración por la gracia de Dios, así que vamos a dejarlos con un video musical y ya regresamos, no se mueva para que continuemos con la programación. He preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Mis canciones que dedico yo a ti, mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. Yo te respiro, he preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro, como el rocío que llega y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama. Me elevas, me das tu calma, lo sé porque tú me amas. Tú me amas. Contigo yo me siento tan lejos de mi invierno. Contigo estoy seguro, tu amor no lo lleva el viento. Es que si tú estás conmigo, me abrazas, me das tu abrigo. Tu amor me quitó el frío, tú el aire que yo respiro. Tú el aire que yo respiro. Ven, te quiero ver. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro, como el rocío
primero que llega y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama. Me elevas, me das tu calma, lo sé porque tú me amas. Bueno, gloria a Dios, estamos de nuevo en este espacio Testimonios del Amor de Dios. Qué privilegio poder estar aquí glorificando al Señor Jesús. Y bueno, hoy tenemos una bendición para compartir con ustedes. Así es, un testimonio muy hermoso, muy especial, nuevamente acerca del amor de Dios sobre una pareja que es Jennifer y Luis Fernando. Luis Fernando y Juliet. Perdón, sí, amor, gracias. Luis Fernando y Juliet, que estaban a punto de divorciarse, ya están haciendo sus preparativos para divorciarse. Y Dios en su infinita gracia, como siempre Él es propicio, siempre llega en el momento preciso, hizo una obra maravillosa en este hogar, en esta pareja, en este matrimonio, y queremos contárselo a través de este testimonio. Gloria a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirá. Bendiciones para todos. Mi nombre es Luis Fernando Balcázar y el de mi esposa es Juliet Paulín Giraldo. Estamos aquí para dar testimonios, para dar el testimonio de nuestro matrimonio, para la honra y honor del Señor. Nosotros tuvimos un matrimonio que nos tuvo Dios como centro de él. Fuimos un matrimonio en el cual peleábamos porque éramos egoístas, peleábamos porque teníamos envidia, porque éramos celosos, llevando todas estas peleas siempre al mismo tema: debemos separarnos. Era tanto la influencia que tenían otras personas y nosotros mismos en nuestro propio matrimonio que tomamos esa decisión. Y más o menos como en mayo de este año decidimos contratar a un abogado y pagarle sus honorarios para que hiciera todo el trámite del divorcio. Ya nosotros separados, yo empecé a vivir mi etapa de soltería, buscando cosas en la calle, trabajando, haciendo lo que se me daba la gana. Y en una de esas actividades un día tuve un accidente haciendo deporte en Pance. Me caí a un abismo y fue tan fuerte el golpe que tuve una lesión en mi brazo izquierdo. Los médicos, cuando me vieron, estaban asombrados de que por el impacto que tuve en la caída desde ese abismo solamente tuviera una lesión en el brazo, que era un milagro, que ese tipo de lesiones hubieran podido provocar en mí una parálisis permanente. A raíz de ese accidente, mi esposa nuevamente presintió todo lo que había pasado yo en esa etapa de mi vida y decidió volver. En ese regreso de mi esposa, yo nuevamente me volví a comportar de una forma altiva y un poco egoísta y soberbio con ella, al punto de que ella nuevamente decidió de decirme: Luis Fernando, aquí en esta relación no hay amor y yo lo que realmente necesito es amor. Necesito a un buen hombre, a un buen esposo. Yo nuevamente la dejé ir, pero sin saber de que el Señor empezó a obrar dentro de mí. En ese momento, a la semana siguiente, me di cuenta de que la necesitaba, empecé a sentir un amor profundo por ella, a llegar al punto de irla a buscar a la iglesia donde ella ya se estaba congregando. Cuando llegué a la iglesia, no la encontré a ella, fue a Jesucristo. Ese día fue muy fuerte recibir a Dios y darme cuenta de que mi vida estaba mal desde el principio, de que por muchos éxitos a nivel profesional que tuviera en este momento, no lo tenía todo, porque me estaba faltando lo más importante, que era Dios. Empecé a asistir a la iglesia donde mi esposa estaba asistiendo, pero nunca me encontraba con ella, hasta el día que me la encontré y nuevamente ella me dijo que ella ya era feliz, que en este momento fue muy duro para mí porque dejé de asistir a la iglesia, solamente empecé a orar en mi casa y a leer la palabra, y
llegando al punto de pensar de qué estaba pasando conmigo. En esos días hablé con el siervo Balvin y le pregunté que si yo podía ir a su iglesia. Y él, un poco pues prudente, me dijo: Luis Fernando, si tú ya fuiste a una iglesia, deberías de permanecer en esa, porque es la iglesia que Dios escogió para ti. Pero yo le decía a él: Balvin, yo lo que quiero es buscar realmente una iglesia que me haga crecer, que yo me sienta bien en esa iglesia. Yo en esa iglesia ya siento algo que no me siento pleno. Ese domingo en la mañana fuimos con Balvin a la iglesia y el día anterior le pedí a Dios que me diera su palabra, que me mostrara el camino que yo debía seguir, si era en esta otra iglesia o en Amor y Fe. Al día siguiente que fui a la iglesia con el siervo Balvin al culto de las 7, la palabra de ese día solamente trató del amor en el matrimonio, que era lo que yo siempre le pedía a Dios todas las noches, de que arreglara en mi vida, que arreglara mi matrimonio. Desde ese día empecé a orar, fue por mi esposa, a orar todos los días fervientemente: Dios, toca el corazón de mi esposa, pero también arréglame a mí como un esposo, enséñame a ser el esposo que tú le debes de dar a mi esposa. Y empecé a hacer esa oración todos los días y más fervoroso. Inicié el proceso de discipulado en la iglesia. Luego tuve un sueño hace un mes atrás en el cual yo estaba en la casa de mis padres, pero yo miraba desde un punto elevado. Desde un punto elevado, como si estuviera subido en un árbol, y miraba al frente de la casa de mis padres, y ahí fue cuando vi a mi esposa al lado de otro hombre en el balcón de la casa de mis padres, y en el primer piso en la calle estaba un Luis Fernando totalmente desubicado, salido de casillas, gritando, y lo único que mi esposa decía desde el balcón: yo necesito un nuevo esposo, este es mi nuevo esposo. Cuando en un momento en el sueño se volteó esta otra persona que estaba al lado de mi esposa, era yo, pero con un aspecto distinto. Ahí fue cuando me di cuenta de que yo tenía que cambiar hasta mi aspecto físico. Por eso decidí cortarme el cabello como estaba la persona en el sueño, y empecé a hacer cosas en mi casa. Empecé a comprar plantas, empecé a comprar juegos de sábanas, a cambiar los muebles, a comprar vajilla nueva, a arreglar la casa, porque era lo que me mandaba Dios. Todos los días se tenía una necesidad de hacer algo nuevo en la casa, de limpiar la casa, y era preparando la casa para mi esposa. Ahora pues le voy a dar la palabra a ella para que termine la historia. Unas semanas antes de volver a hablar con mi esposo, empecé a tener muchos sueños con él, hasta que tuve un sueño que me impactó mucho, que fue que lo vi a él con alguien al lado, pero la persona que estaba con él no le veía el rostro, era como una sombra al lado de él, y ellos dos me decían: Juliet, te estamos esperando, vuelve, ven, que te estamos esperando. Ese día yo me levanté llorando, decía: Dios, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué camino debo de seguir yo? No, tengo que ser una buena esposa, tengo que volver a donde mi esposo. Parte de la historia que mi esposo no contó fue que yo conocí a alguien en la iglesia en la que yo iba, y como Luis Fernando no buscaba el Señor y era una persona totalmente diferente a lo que es ahora, yo decidí darme una oportunidad con otra persona y ser feliz, ya que él era un hombre de Dios y yo quería tener un matrimonio basado en los principios bíblicos, pero estaba equivocada. Igualmente para mí fue tremendo porque yo había ya iniciado un proceso de divorcio. Incluso yo contraté un abogado y él me hizo todos los trámites y salieron las escrituras y todo. Lo más tremendo de esto fue que cuando el abogado me llevó las escrituras, yo ya me hacía divorciada, pero con lo que yo no contaba fue que para poder estar divorciada tenía que registrar ese divorcio, y yo no lo hice porque pensé que ya estaba divorciada. Cuando me di cuenta que no estaba divorciada,
pues fue algo muy bonito porque yo decía, Dios, o sea, yo pensaba que estaba divorciada, pero no lo había hecho. Fue como también algo que no me esperaba. Hoy en día ambos estamos asistiendo a la iglesia, estamos bendecidos por el Señor, dándole siempre la honra y la gloria a Él, porque ahora Dios es el centro de nuestro matrimonio. Todos nuestros actos, todas nuestras vivencias, día a día se las encomendamos a Él, que sea Él el que toma el control de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Y estamos felices, gozosos de haberlo recibido y esperamos estar así hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. El Centro Cristiano de Amor y Fe cuenta con el servicio de visitación a enfermos. Si tiene un familiar, vecino o amigo enfermo en un hospital, clínica o casa, comuníquese con nosotros al PBX 552-2700. Deje sus datos y pronto le estaremos visitando. Este servicio es gratuito, todo para la gloria de Dios y la extensión de su reino. A continuación, la sección de salud. Con ustedes, el médico Carlos Alberto Benavides Rengifo, quien nos estará dando tips de salud para el bienestar de nuestro cuerpo. Buenos días a toda la teleaudiencia que en este momento nos sintoniza a nivel local, regional, nacional y mundial a través de su programa Testimonios del Amor de Dios, aquí en su canal 595 de En Cali. A todos los que nos ubican en este momento a través de las redes sociales de YouTube y a través del Facebook. También muchos saludos desde acá de Cali, Colombia. En este momento, hoy vemos impactante testimonio de una pareja que se divorció y que posteriormente Dios lo restauró. Pero ¿cuáles son las causales de toda esta serie de síntomas o de toda esa serie de consecuencias como los divorcios? Uno de esos es la ansiedad. Vamos a tocar hoy el tema de ansiedad. ¿Alguna vez nosotros hemos estado ansiosos? ¿Ya? Y efectivamente, la ansiedad no es algo anormal, la ansiedad es algo normal y que se requiere ya en cierta manera para poder nosotros adaptarnos y crecer personalmente. Existe una ansiedad normal y una ansiedad anormal o patológica, pero ¿cuál es la ansiedad normal? Es aquella que nos ayuda a anticiparnos, ¿sí?, frente a situaciones que realmente van a producir cierto riesgo a sentir un peligro o a presentar algún efecto adverso, que puede ser interno, puede ser externo. En alguna parte todos sentimos ansiedad. Uno de ellos inclusive es el Señor Jesucristo, que tuvo ansiedad ya al momento de morir. Dice que sudaba gotas de sangre. Es una ansiedad normal. Pero, ¿qué es una ansiedad patológica? ¿Qué es una ansiedad que realmente es secundaria a factores de riesgo internos o externos, pero que afecta nuestra salud y que afecta nuestras relaciones con nuestro entorno? ¿Qué significa eso? Es cuando nuestro cuerpo se anticipa a efectos que pueden ser reales o efectos irreales y que efectivamente te van a ayudar, ya en este caso, es a generar, ¿sí?, factores de riesgo como enfermedades para generar a su misma vez complicaciones más graves en nuestras vidas, incluso llegar hasta la muerte. Múltiples enfermedades están asociadas con la famosa ansiedad, entre ellos problemas cardíacos, hipertensión, inclusive la parte de arritmias cardíacas, la parte de infartos, de anginas, ¿sí?, los famosos preinfartos, toda esa serie de enfermedades, inclusive la parte del colon irritable, otras enfermedades inclusive psiquiátricas como depresión, como trastorno obsesivo compulsivo, con diferentes grados de complejidad. Efectivamente nosotros tenemos claro de que la ansiedad ya no conlleva a nada bueno. Entonces ustedes nos preguntarán, ¿qué debo yo hacer para poder evitar que me dé ansiedad? Como le decía, hay cierto tipo de ansiedad, la que no te va a producir síntomas, ya síntomas que van a llevar inclusive a tener dolores de cabeza, a tener diarrea, a tener estreñimiento, a tener palpitaciones, ¿sí?, a tener inclusive ya dolores estomacales, a tener inclusive definitivamente mareos, ya cualquier tipo de esos síntomas ya que se presenten efectivamente tiene un componente emocional. ¿Y cómo lo debes de identificar? ¿Cómo tú identificas una ansiedad en tu vida?
cuando realmente ese sentimiento ya efectivamente sobrepasa tu capacidad de resolver problemas. Es decir, cuando ese sentimiento tú lo tienes allí, esas corazonadas, esas palpitaciones, y te impiden tomar decisiones en forma realmente adecuada. O cuando ese tipo de emociones interfiere con tu vivir diario, es decir, tienes problemas con tu esposo, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros o con los amigos. Yo les comento algo y es muy importante. En el consultorio llegan muchas personas ya con múltiples enfermedades, con múltiples sintomatologías y lastimosamente no han enfocado el tratamiento a manejar la parte emocional. De hecho, casi todas las enfermedades, por no decir todas las enfermedades, tienen un componente emocional. Y si no manejamos ese componente emocional, no vamos a tener una curación de la enfermedad actual o de la sintomatología actual. Por eso es importante siempre indagar cuando tenemos una consulta médica a nuestro paciente, ya si presenta definitivamente algún síntoma relacionado con la ansiedad. Definitivamente es importante que ustedes sepan también que la dieta sí afecta mucho los estados de ánimo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Claro, ustedes saben que el colon es nuestro tercer cerebro. Ese colon, si lo manejamos muy bien a través de la dieta, a través del manejo del estrés, del ejercicio, a través de los horarios de comida, alimentación, pues nos va a generar una serie de sustancias como la serotonina, ¿sí? Que efectivamente nos van a ayudar a modular nuestro estado de ánimo. Recordemos que en la ansiedad se afectan serotonina, gabapentina, definitivamente todo ese sistema ya de GABAérgico y serotoninérgico se afecta el equilibrio y cuando se afecta ese equilibrio efectivamente se genera esta enfermedad. Por eso hay que cuidar muy bien nuestra salud y cuidar muy bien nuestro colon, ¿ya? Y básicamente además de eso es importante también hacer un alto en el camino y decirle, Señor, necesitamos tu presencia y necesitamos que nos ayudes a meditar en tu palabra, que nos ayudes a meditar y a acrecentar un poco más ese descanso. Es necesario que siempre debemos tomarnos un descanso. Ya no trabajar tanto, los famosos workahólicos, porque efectivamente el cerebro no descansa, y efectivamente el cerebro necesita descansar para poder lograr ya que ese ritmo y que esas sustancias que necesitan ser producidas se realizan de la mejor manera posible. Si ustedes quieren más información efectivamente de la ansiedad, en este momento queremos que ustedes sintonicen y que efectivamente llamen ya a los teléfonos que aparecen abajo en su pantalla. Llamen en este momento efectivamente y las 3 primeras personas que llamen ya a estos teléfonos que aparecen en su televisor tendrán consulta totalmente gratis en el consultorio Vida Funcional. Efectivamente, saludamos a toda nuestra vasta audiencia y les decimos que dentro de 8 días nos sigan sintonizando a través de su canal 595 en Cali. Los saludamos a todos a través de las redes sociales, los queremos mucho. Recuerden siempre, la farmacia biológica tiene los mejores medicamentos homeopáticos, alternativos, nutracéuticos, que les va a ayudar a su diario bienestar. Dios los bendiga, los amamos mucho y qué bueno que están con nosotros. Bye, bye. La farmacia biológica, la primera cadena de medicamentos biológicos especializados no farmacoquímicos del país. Servicio a domicilio. Sedes en Cali, Norte, Ciudad Jardín, Carrera 39, Palmira y Tuluá. Calidad científica y servicio. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Gloria. Mira el milagro de Dios. No hay asma. Eres completamente sana. Él hace donde no hay. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra que por su herida, que por su llaga nosotros fuimos curados. El cáncer no tiene poder sobre tu cuerpo. Se fue el dolor. ¿Cuándo le podemos dar ese fuerte aplauso a Jesucristo? Vino en silla de ruedas, estaba paralítica. Dios la levantó. Hay un milagro en su rodilla. No hay dolor, dale un aplauso fuerte a Jesús. Se va el dolor, se va la dolencia. Eso no lo hace un hombre que necesita que le cambien la rodilla. Dale un aplauso fuerte de alabanza a Jesús. Cartílago nuevo para gloria de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, recibe tu sanidad. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora una gloria mayor, un poder mayor viene sobre este lugar.
Bueno, gloria a Dios, ahí vimos la participación del médico Benavides, bendito sea el Señor, tocando un tema muy, pero muy importante acerca de la ansiedad, que lastimosamente ha afectado a muchos hogares, a muchas familias, pero ahí vimos de parte de nuestro Señor Jesucristo todo lo que el médico pudo manifestarnos, enseñarnos para que nosotros podamos salir de esa ansiedad. Y respecto al amor, respecto al testimonio que tuvimos, que también fueron afectados tal vez también por la ansiedad, pero vimos la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ya estaban separados en cuanto a vivir juntos, en cuanto la parte legal. Exactamente, la parte legal, pero vemos algo importantísimo, y es que, como dije anteriormente, el Señor es propicio y el Señor llega en el momento que menos nosotros esperamos, pero que es el momento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó la decisión por causa de un accidente que tuvo de buscar al Señor, se encontró, él iba con la intención de ver a su esposa, pero él, como él dijo en el testimonio, se encontró con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo hizo una obra perfecta, una obra maravillosa en Luis Fernando, de tal manera que él ya se devuelve a su casa y empieza a orar por su esposa de una manera totalmente diferente a como lo hacía antes. Y él empieza a decirle a su esposa, al Señor, perdón, a través de la oración, y dice: Señor, tócala a ella, pero también cámbiame a mí. Y vino ese poder de parte del Señor, lo cambió, lo transformó, de tal manera que hoy están disfrutando de una restauración y están disfrutando de una sanidad en su matrimonio, y hoy están juntos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo tremendo es que antes él oraba perdonando a su esposa, pero dejándola que se fuera libre. Él decía: yo la perdono, pero la dejo que ella haga su vida aparte y que ella sea feliz. Esa era la oración que él hacía. Pero cuando Dios lo toca por el Espíritu Santo y tiene ese encuentro con el Señor, él cambia su manera de orar. Así es. Y ya empieza a orar por la restauración de su matrimonio. Y vemos un milagro de restauración, un tremendo milagro. Y yo creo que hay muchas personas que nos escuchan ahorita y de pronto se identifican con el testimonio de Luis Fernando. Bueno, le invitamos para que usted cambie la manera de orar, ore de la manera correcta. La palabra dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay una oración eficaz, ¿sí? Y es la oración que se hace conforme a la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Amén. Esa es la oración eficaz, cuando la hacemos basado en lo que Dios dice acerca de mí. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando nosotros empezamos a orar de esa manera eficaz, pues esa oración va a dar resultados. Por ejemplo, alguien que se encuentre enfermo en este momento y nos esté viendo, tal vez usted está pasando una situación de enfermedad también en su cuerpo. Es importante que usted entienda que la voluntad de Dios para usted es que usted tenga salud. Sí, la palabra dice en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando usted y yo entendemos que la voluntad de Dios es que yo sea sanado, que yo sea prosperado, que mi matrimonio sea restaurado, que mis hijos sean bendecidos, que yo sea feliz, que yo tenga paz, vamos a empezar a orar de la manera correcta, a cambiar esa actitud muchas veces como de víctima. ¿Sí? De autocompasión. Como de autocompasión. Hay gente que se acerca delante de Dios y lo hacen como una actitud como de víctima, como que pobrecito yo, tan miserable, que me tocó esta vida, que tan triste. Cuando nosotros cambiamos la actitud y empezamos a orar de la manera correcta, a ver las cosas como Dios las ve, la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra. La Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Así es. Y sus pensamientos son muchos más altos que nuestros pensamientos. Así que si nosotros nos alineamos con lo que Dios dice en su palabra, vamos a cambiar la manera de pensar, vamos a cambiar la manera de vivir, vamos a cambiar la manera de orar, y nuestra vida va a dar un cambio total. Y vamos a ver unos resultados que estamos esperando, unos resultados positivos en esas diferentes áreas de nuestras vidas. Algo que es importante también resaltar de este testimonio, y lo digo por aquellas personas que de pronto están esperando también esa restauración en su matrimonio y piensan que todo se ha perdido porque él ya se fue de la casa o ella ya se fue de la casa, y que pronto él tenga otra o ella tiene otra. Para Dios no hay nada imposible. Nos contaba Juliet en el testimonio de que ella quería darse una oportunidad, y esa oportunidad fue que ella estableció una relación amorosa con otra persona que no era su esposo.
¿sí? Pero dice ella que tuvo un sueño de parte de Dios, un sueño donde Dios le mostraba, estaba su esposo con una persona que ella no le veía su rostro y que le decían en el sueño que volviera, ¿sí? Que volviera. Y en ese sueño ella entendió, ella le decía, Señor, muéstrame el camino que yo de escoger, el camino por el cual debo de andar. Y ella entendió que era el Señor que le hablaba en ese sueño y que Dios le está diciendo que volviera a su hogar, que volviera hacia su esposo. Y ella suelta esa relación y efectivamente pues ella vuelve a su esposo, se reconcilia como lo vimos en el testimonio, el otro se perdonan y ahorita el hogar es restaurado. O sea que vemos que aunque digamos la persona con la que tú vives, que fue tu esposo y se fue, o fue su esposa y se fue y está viviendo con otra persona, y usted da por hecho que ya no hay nada que hacer, mire que sí, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de visión, y el mismo Dios que restauró y le habló a Juliet que volviera a su casa, es el mismo Dios que hoy le puede decir a tu esposo, que le puede decir a tu esposa que vuelva a su casa, al lugar donde él pertenece, a unirse nuevamente en ese pacto que hicieron delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso lo importante es la decisión que tomó tanto Juliet como Luis Fernando, de buscar al Señor. Porque al principio Luis Fernando dijo, en el inicio del matrimonio ellos no estaba Dios. Sí, no estaba Dios, Dios no era el centro de ese matrimonio, pero después que vino esa restauración, ellos también invitaron al Señor en su matrimonio y hoy en día ellos están felices por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así que también te invitamos a ti para que le permitas a Jesucristo de entrar a tu corazón, de entrar a tu hogar, de entrar a tu familia y así puedes recibir una restauración. Bueno, vamos a invitar a aquellos que nos están viendo por primera vez, si usted sintoniza por primera vez este espacio de testimonios del amor de Dios, queremos invitarle para que hagamos juntos esta oración. Si usted quiere que su vida sea cambiada, que su vida sea restaurada, si usted quiere un nuevo tiempo para su vida, si usted quiere ver cambios en su vida, le invitamos para que usted empiece por invitar al Señor a que more en su corazón. Invite al Señor Jesucristo a su vida, a su casa, a su familia, y usted verá cambios trascendentales, cambios que usted va a quedar impactado de todo lo que Dios va a hacer en su vida. Así que bueno, vamos a invitarlo para que juntos hagamos esta cortica pero poderosa oración. Vamos a repetir juntos: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta hora, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado. Que he vivido alejado de ti. En esta hora me arrepiento, de todos mis pecados, y te pido perdón. Señor Jesús, yo creo que tú viniste a la tierra a morir por mis pecados, en la cruz del Calvario. Pero al tercer día, Dios el Padre te levantó con poder por el Espíritu Santo. Así vivo como estás. Señor Jesús, te abro las puertas de mi vida, de mi corazón. Séllame con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo confieso a Jesucristo como mi único Señor y mi suficiente Salvador personal. Gracias, Padre Dios, por darme salvación y vida eterna. Amén. Bueno, le damos la gloria a Dios. Hemos llegado al final de este espacio, Testimonios del Amor de Dios. Si usted nos sintoniza aquí en Cali, o está cerca de Cali, o nos visita, tal vez viene de otra ciudad, de otra región, o de otro país, bueno, le invitamos para que usted pueda unirse a la familia de la fe en el Centro Cristiano de Amor y Fe. El día domingo, por la gracia de Dios, tenemos 7 servicios desde que sale el sol hasta que se oculta, exaltando y glorificando el nombre de Dios. ¿Dónde estamos ubicados? En la calle Novena, número 42-135 del barrio Los Cámbulos, aquí en Cali. Si usted está en otra ciudad y no tiene dónde congregarse, bueno, comuníquese al 552-2700 y pide información acerca de las demás sedes del Centro Cristiano de Amor y Fe. Quizás cerca donde usted vive hay una sede de Amor y Fe y usted puede congregarse y buscar del Señor y unirse a la familia de la fe para que el Señor lo bendiga mucho más. Bueno, y los esperamos en una próxima emisión de este espacio Testimonios del Amor de Dios. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. El Ministerio de Visitación a Enfermos Jehová Rafa del Centro Cristiano de Amor y Fe presentó Testimonios del Amor de Dios.
conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 4:2. Testimonios del amor de Dios.